El día de ayer Monster Hunter Japón ha hecho una transmisión y en la transmisión salió un gameplay y en el gameplay salieron unas recompensas que empezó a causar revuelo en internet y es esta captura que tienes en pantalla. Así es, se ha mostrado una joya de Monster Hunter Wilds, pero tiene algo distinto y es que tiene un número 3. Y esto ha causado expectativa dentro de la comunidad, así que en este video te voy a explicar qué significa ese 3 y todo lo relacionado con las joyas en Monster Hunter Wilds. Así que por fin empezamos con este tipo de contenido en el canal, que es contenido que me gusta, donde vamos a leer un poquito del meta. Eso sí, te aclaro que toda esta información ha salido de la base de datos, por lo tanto puede cambiar directamente en la salida del juego. Lo primero que tenemos que saber es que existen dos tipos de joyas. Cada joya va a tener una mecánica distinta. Tenemos las joyas que van a ir en armas y las joyas que van a ir en la armadura. Ya se sabe que las joyas que van a ir en armadura son para habilidades defensivas, y estas se van a manejar igual que en World. Las joyas van a tener de un nivel a 3 niveles y puede haber joyas que simplemente te suban un nivel estando en nivel 3. Las habilidades que vas a poder poner en las armaduras son las siguientes: la de utilidad, la de apoyo, las de recolección, la resistencia y las de daño condicional, que esta es la importante, que es donde se va a basar el meta. En el daño condicional tenemos de punto débil, que se considera daño condicional. Tenemos instigador, tenemos bonus afinidad, bonus daño temporal, poder latente y todo lo que sea de daño condicional. Eso quiere decir que tengas que tener algo para que se active, que no lo tengas 100% de base ya en el set, por ejemplo ataque elemental o ataque raw. Así que en la parte de armaduras realmente no hay muchos cambios, pero vienen las joyas de arma. Aquí cambia completamente la forma en la que jugábamos Monster Hunter, ya que tiene un nuevo sistema de 3 niveles y cada nivel va a agregar un punto directamente de habilidad. Eso quiere decir que si tienes una joya de arma de nivel 3 vas a tener 3 puntos de habilidad. Esto obviamente cambia muchísimo la forma de equipar las joyas, ya que como hemos visto han bufeado el elemento. Antes era de 5 niveles, ahora es de 3 niveles, así que vas a tener todas las habilidades de elementos simplemente con una joya de nivel 3 de ese elemento. Así que el elemento pasa de ser de nivel 5 a nivel 3. Ahora, esto no aplica a todas las habilidades. Hay algunas habilidades que no te dan 3 niveles, y esto es porque simplemente o no tienen los 3 niveles o son habilidades un poquito más en específicas. Por ejemplo, la duración de veneno, el que se llama Airborne, que básicamente lo que hace es un 10% más de daño aéreo. Cheers Up, que lo que hace es que incrementa el Keio en ataques cargados. Y Maestro de Cuerno de Caza, que esta es de nivel 2. Pero tiene 2 niveles de habilidad, así que vas a necesitar 2 joyas de nivel 2 para tenerlo a nivel máximo. Así que ya teniendo esto en cuenta, la imagen que estamos viendo es porque tiene 3 puntos de esa habilidad, ya que es una habilidad que va directamente en el arma. Ahora, hay otro cambio y aquí viene el cambio en Toque del Maestro. Toque del Maestro es de nivel 3 y va a tener un solo punto. Con un solo punto ya vas a tener Toque del Maestro activado. Este va a seguir funcionando de la misma forma, que tienes un 80% de probabilidad de no consumir el afilado al momento de hacer un crítico. Pero el problema es que necesitas una joya de nivel 3. Por lo tanto, aquí vamos a profundizar un poco con respecto a las armas. Todas las armas en el juego ya mejoradas a su nivel máximo, no vamos a decir cómo se mejoran, no vamos a decir cómo la parte del endgame, pero ya mejoradas a nivel máximo, todas van a tener un slot de nivel 3, un slot de nivel 2 y un slot de nivel 1. Todas, mínimo van a tener un 3-2-1. Obviamente hay algunas armas que no se sabe cómo se vayan a conseguir. Muchos se dicen que es como las reliquias que se han venido manejando en los Monster Hunter pasados. También otros dicen que posiblemente sean las armas como Kultarot, porque se les puede cambiar el elemento, cosa que todavía no sabemos un poco cómo vayan a funcionar estas armas, pero esta ya lo tendremos que ver hasta que salga el juego. Ahora, como todas las armas van a tener una joya de nivel 3, si vas a querer agregar Toque del Maestro a un arma vas a tener que ocupar el slot de nivel 3, por lo tanto no termina siendo tan rentable, ya que te quedarían solamente 2 slots para agregarle habilidades, así que no termina siendo tan rentable actualmente en Monster Hunter Wilds. Ahora, hay un monstruo que tiene directamente ya lo que es Toque del Maestro en las armas, en las habilidades de armas. Recuerden que las armas van a tener habilidades, y esas son las armas del nuevo Rátalos. Ese Rátalos que viste en el tráiler, pues sí, me estoy refiriendo a ese Rátalos. Ese Rátalos va a tener ya incorporado directamente lo que es Toque del Maestro en sus armas. Obviamente las armas de este Rátalos son bastante buenas. Tiene un RO de 210, eso quiere decir que tiene muy buen RO. Tiene 40 puntos de elemento de fuego, tiene 15% de afinidad, tiene un slot de 3-2-1. También va a tener afilado blanco y va a tener Toque del Maestro y elemento crítico. Estas armas van a ser muy buenas, son de las mejores armas que vamos a tener al principio en el juego.
Te recuerdo que yo estoy hablando ya de las armas mejoradas al máximo, así que la única arma que va a poder traer lo que es toque del maestro sin tener que afectar las habilidades va a ser Rátalos. Pero tener toque del maestro va a ser complicado si no tenemos las armas de Rátalos. Ahora, también existen las joyas mixtas. Esto nos habían hablado los desarrolladores en una entrevista, pero ya les traigo la información de cómo funcionan. Las joyas mixtas son de nivel 3. Pero estas equivalen a 4 puntos de habilidad, por lo tanto son mejores que las de nivel 3. Estas van a ser completamente aleatorias, así que va a haber una infinidad de mezclas con estas joyas. Pero hay varias que ya han salido que pueden ser interesantes, por ejemplo Guardia Ofensiva 3 y Artesanía. Esta es una de las mejores joyas que se va a poder obtener en el juego. Igual tenemos uno de Crítico Elemental 3 y Ataque Elemental, y también tenemos las que te dan los 3 niveles de elemento y te van a dar una habilidad extra. Estas van a ser las joyas más buscadas porque te dan 4 puntos, subiendo una habilidad a 3 niveles y agregándote un punto más de una habilidad extra. Pero como ya te había comentado, estas joyas van a ser completamente en RNG, así que prácticamente es el endgame del juego. Estar buscando las joyas hasta que te salga una joya buena. Así que va a haber una gran cantidad de combinaciones con estas joyas. Ahora vamos a hablar un poquito de los amuletos, y estos funcionan igual que en War, así que no hay muchos cambios, pero han encontrado cosas interesantes dentro de los amuletos. Y es que algunas habilidades han cambiado. Como te mencioné hace rato, el elemento pasa a ser de 5 a 3, el tema del crítico ha sido nerfeado, algunas habilidades pasan de 3 a 5, eso quiere decir que le han agregado más niveles, y aparte les han bajado la cantidad de afinidad que agregan algunas habilidades, por lo tanto el crítico está muy complicado de poder llevarlo al 100%, así que el meta que se manejaba en Monster Hunter durante los 10 años pasados no se va a aplicar ahora, porque simplemente ha cambiado completamente el meta por el nerfeo del crítico, así que tenemos que estar haciendo cálculos, ya que ahora vas a tener un porcentaje más pequeño de afinidad, el elemento parece que va a ser el protagonista en esta nueva entrega, y una de las cosas donde vamos a ver más afectado esto es en el bonus punto débil. Bonus punto débil ahora tiene 5 niveles, y para sacar cada nivel de punto débil requieres una joya de nivel 3. Esto es una locura, por lo tanto bonus punto débil pasa a estar extremadamente nerfeado. Así que como te comentaba, parece ser que el crítico va a pasar a segundo plano. Hay que empezar a ver cómo vamos a empezar a solucionar esto. Lo más probable es que todas estas habilidades, como consumen muchos espacios de joyas, vamos a tener que buscarlos en talismanes o directamente en la armadura, ya que de esta forma vamos a tener más fácil habilidad, porque si las queremos buscar con joyas vamos a ocupar muchísimos slots y vamos a desperdiciar esos slots en bonus punto débil que no renta. Así que lo más probable es que bonus punto débil lo tengamos que buscar en talismán y lo que es directamente en el equipo. Por joyas se va a buscar elementos, se van a buscar las joyas que agregan daño condicional. Recuerda que lo que es armadura, ahí sí no se va a manejar de la forma que se manejan en las armas, así que lo más probable es que posiblemente una joya de nivel 3 tenga solamente un punto de habilidad porque funciona de forma muy distinta. Así que en el tema de armaduras va a ser mucho más importante buscarte una buena armadura que te agregue esas habilidades, y en el caso de las armas vamos a ver si potenciamos directamente el elemento o vamos a tener que buscar alguna que otra habilidad que nos complemente para crear un set. Así que como has visto, el meta ha cambiado completamente en Monster Hunter Wilds. Ya estarán saliendo obviamente el cálculo de daño, ya empiezan a salir las calculadoras de daño, ya estaremos viendo cuál es lo más eficiente, qué conviene llevar en armas, qué conviene llevar en armaduras, qué armadura es la mejor. Así que más adelante les estaré trayendo toda la información respecto a esto, ya que por fin empezamos el verdadero contenido en este canal. Yo soy Irulas y muchas gracias por ver este video. Bye.